Y comentábamos hace un momento que a este ritmo podemos llegar tranquilamente al final del proyecto con 200 seminarios organizados, o sea, una cantidad de contenidos impresionante de lo que representa la red y que además tiene su traducción en una producción audiovisual que luego podrá ser consultada siempre que se quiera a partir de su ubicación en YouTube. Y en fin, y empezamos este 109 con la estancia de Carolina Vera en la Universidad Autónoma. Hago una presentación de su perfil y le paso la palabra para que nos hable de una de las temáticas que está investigando sobre la migración coreana. Y en el caso de Carolina, ella es profesora titular de Sociología de Migraciones Internacionales y es investigadora independiente de CONICET, posee en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y justamente, tanto Gino Germani como la facultad, ella tuvo ocasión de dirigirnos en dos periodos, en el 14 y 18 en el Germani, y en el caso de la facultad entre el 18 y el 22. Por tanto, tuvo una persona de referencia de la universidad y del instituto. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también doctora en Antropología Social y Etnología Urbana por la École des Études en Social de París, y obtuvo la licenciatura de Sociología por la UBA. Tiene una amplia trayectoria de publicaciones, proyectos de investigación, como conferencista, y sus líneas de investigación principales están vinculadas a la temática de las migraciones, la diáspora y el transnacionalismo. Se interesa por cuestiones relacionadas con las migraciones asiáticas, especialmente en temas sobre identidades, subjetividades, diálogos interculturales, desplazamientos urbanos, desde distintos aspectos. Y su especialización es en migraciones chinas y coreanas en América Latina, desde donde reflexiona sobre temas de inserción económica, género, familia, diferencias generacionales, presencias urbanas y consumos culturales, entre otros. Fue también, para acabar este perfil, mencionando que fue fundadora y promotora de los estudios sobre el este asiático en relación a China, Corea y Japón en Argentina, creando estructuras institucionales de docencia, investigación y redes latinoamericanas, por tanto, una referencia en este ámbito. Gracias, Carolina, por tu presencia, por este tiempo que hemos pasado por aquí juntos y atentos a tu presentación. Bueno, gracias Pedro por la presentación. Saludo a todos, a los que están acá presentes, un gusto tenerlos, y también a quienes están acompañándonos desde en todos los otros países. Agradecer al proyecto INCASI, tanto a Pedro como a Sandra y a Lalo, y a todo el equipo, los equipos, a Cristian, por supuesto, gran valor en la organización de estos secondment. Para mí hoy un gusto compartir la investigación que vengo llevando adelante hace muchos años, no voy a decir cuántos, y con un intento también comparativo a partir de las tendencias más recientes entre Buenos Aires y Barcelona. El trabajo, en principio, retoma los proyectos en curso actuales, el de la UBA sobre migraciones y espacio urbano, experiencias interculturales de la inserción social en Buenos Aires, el de CONICET, que tiene que ver con la inserción social de las comunidades chinas y coreanas, también en la ciudad de Buenos Aires, haciendo foco en los temas identitarios, y el último y más reciente, que es con la Universidad de Sumon de Corea, donde estamos trabajando las trayectorias y movilidades de los migrantes coreanos de América Latina. La estructura que voy a compartir con ustedes hoy, así muy a la brevedad, van a ser algunos conceptos claves y metodología para que vean más o menos desde dónde estoy pensando. La bibliografía que utilicé para el caso de España y de Cataluña específicamente. La pregunta y supuestos del que parto para la investigación,
Un muy pequeño contexto sobre Corea para entender un poco cuál es esta tendencia nueva en la que se encuentran de alguna manera Barcelona y Buenos Aires, y algunas de las características de instalación de estos grupos, para finalmente cerrar con algunas reflexiones sobre las tendencias que les mencionaba, en las que coinciden las dos ciudades. Como conceptos así muy al pasar, estoy trabajando con conceptos clásicos de la sociología de las migraciones. Uno es el de la economía étnica, pero retomo una revisión crítica que hacen estos autores, que los dejé en la pantalla, Su y Light Gold, sobre la economía étnica como la organización de los grupos migrantes a partir de redes de empresarios, trabajadores coétnicos, y que agrupa, ¿no?, todos los capitales social, cultural, simbólicos, y que va a ser como la sinergia para el desarrollo de estos grupos migrantes en las sociedades en las que se insertan. Y lo que más me interesa, en este caso, trabajando en la migración coreana actual y un poco la comparación con Barcelona, son los dos conceptos que se desprenden, ¿no?, que de alguna manera forman parte de esta economía étnica, que son el enclave étnico y el empresario étnico, ¿sí? El enclave étnico es la concentración geográfica de todos esos negocios, emprendimientos, pequeñas empresas, talleres, etcétera, de una comunidad, e incluye las actividades, los servicios para la propia comunidad, ¿sí? Como vamos a ver, es el caso de Buenos Aires, del barrio de Flores, donde se encierra la comunidad coreana. Y en cambio, el empresariado étnico, que también forma parte de esa economía étnica, pero que no se da de una manera territorializada, digamos, en el espacio urbano, sino que más bien está disperso y responde más a la lógica del nicho económico en el que se movilizan. Por ejemplo, en este caso vamos a ver los emprendimientos gastronómicos de los coreanos en Buenos Aires y en Barcelona, pero también podemos verlo, por ejemplo, en el caso de Argentina, los migrantes chinos, ¿no?, que se insertan en la industria de la alimentación y también responden a este patrón del empresariado étnico. Y luego, bueno, el marco general es una diáspora, porque nosotros trabajamos la migración coreana en el mundo como un movimiento diaspórico, y lo más relevante de esta perspectiva es que las comunidades migrantes se insertan en las sociedades de recepción, pero mantienen un modelo bicultural, ¿sí? Es decir, no pierden las culturas del país de origen, y además mantienen la misma intensidad de relación con otros nodos de la diáspora, ¿sí? Es decir, la comunidad coreana establecida en Buenos Aires mantiene un vínculo muy importante con Corea, pero de la misma manera mantiene vínculos con la comunidad coreana en San Paulo o en Los Ángeles o en Corea, por supuesto, y en otros países donde están establecidos estos barrios. Y luego, bueno, el concepto de capital, fundamentalmente Pierre Bourdieu, hábitos y práctica social, que ya vamos a ver cómo influyen en el análisis. El abordaje metodológico, bueno, partimos desde una perspectiva cualitativa, inter-, multi- y transdisciplinaria, que recurre a abordajes de la sociología, la etnografía y la antropología, la historia y sobre todo los estudios culturales. Trabajamos en todos los proyectos que les mencioné, que dan, digamos, vida a la presentación de hoy, con la construcción de corpus múltiples, complejos, que se construyen a partir de una serie de técnicas que van desde el relevamiento bibliográfico y documental, entrevistas en profundidad, en nuestro caso a referentes de la comunidad coreana, tanto de países de América Latina como de Argentina y Corea, y ahora empezamos también con alguna aproximación hacia el caso de Barcelona, y por supuesto teniendo siempre la especificidad de género, la edad, el año de llegada al país, las trayectorias educativas y laborales, entre otras. Estamos realizando también, ya estamos terminando la primera etapa de una encuesta a propietarios de restaurantes, cafés y negocios
del área gastronómica de coreanos en Buenos Aires y, por supuesto, un intenso y sistemático trabajo de campo y de relevamiento de medios y redes. Con todo este, digamos, complejo corpus es que avanzamos en nuestros análisis. Para el caso de Barcelona, que sirve siempre como un poco un contrapunto, ¿no?, para revisar y reinterpretar lo que vamos haciendo del caso de América Latina, trabajé fundamentalmente con la tesis de Eugene, de la Universidad de Barcelona, del 2021, que hizo un trabajo también muy exhaustivo sobre la migración coreana en Barcelona, pero después hay están los trabajos clásicos de Beltrán y Saiz, ¿no?, sobre la migración asiática, también bastante producido sobre la migración coreana, y el de Antonio Domenech, de Málaga, que también tiene mucho producido en esto. Bueno, partimos pensando, ¿no?, la segregación de las comunidades coreanas de la diáspora, que no implica el empobrecimiento de sus miembros, ¿sí?, como ocurre en general con muchos casos de migrantes donde confluye la marginación social y económica, ¿sí? En el caso de las poblaciones coreanas que trabajamos, vemos que la segregación, lejos de empobrecer a estos residentes, fortalece el enclave étnico, posibilitando los procesos de movilidad social, ¿no? Por ejemplo, los coreanos recién llegados a Argentina en la década del 60, ahora vamos a ver cuándo, pertenecían a una clase media. Sin embargo, cuando llegaban a Argentina no hablaban el idioma, no conocían los códigos locales, no sabían dónde conseguir los elementos para empezar a instalarse, y entonces no pueden insertarse en sus profesiones liberales o en los antiguos trabajos que hacían en Corea, y viven a la llegada una caída de su posición social, tanto económica como social y cultural en general. Y vamos a ver que es gracias a este enclave étnico y a la inserción que van a lograr, que vamos a ver ahora de inmediato, van a volver a recuperar una posición de clase media que habían perdido en ese desplazamiento migratorio. Y además el enclave étnico también tiene una función muy importante de contención identitaria, ¿no?, sobre todo en entornos diferentes, pero también podríamos decir hostiles, ¿no?, con una carga de discriminación muy fuerte, cosa que se ha constatado ya en otros barrios y en otros enclaves étnicos coreanos, como el de Los Ángeles, por ejemplo. Y más recientemente vemos aparecer tendencias nuevas, ¿sí?, en las propuestas de emprendimientos coreanos, que ya no son en el enclave étnico, sino que son afuera, ¿no?, y que tienen que ver con la tendencia moderna de Corea. Entonces, desde esos dos supuestos, digamos, la presencia de este enclave étnico fundamental para la instalación y el desarrollo de las poblaciones coreanas, y la presencia de estas nuevas tendencias de una Corea más moderna, más dinámica, que ahora vamos a ver, también se da en Barcelona. Bueno, las formas de inserción económica de la migración coreana en Buenos Aires, y me atrevería a decir en Barcelona también, están determinadas por la interacción entre las oportunidades estructurales del contexto local, la relación con Corea y los recursos materiales y simbólicos de las propias comunidades. La circulación de representaciones y de discursos vinculados a la ola coreana, el Hallyu, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata para los que no conocen, modificó radicalmente, diría, las condiciones, ¿no?, de legitimidad de estos emprendimientos coreanos, de esta presencia coreana en las ciudades, y ahí da la posibilidad de estos nuevos empresariados étnicos, que son los que vamos a comparar con el caso de Barcelona, ¿sí?
Bueno, espero no ir muy rápido. Para posicionarnos, recién hablamos del enclave étnico, sería como la forma de instalación tradicional en la Ciudad de Buenos Aires, y esta nueva tendencia más moderna, más dinámica, asociada a un empresariado y no tanto un enclave étnico, ¿sí? Esto se da a partir de la presencia de lo que se conoce como la ola coreana o Hallyu, y para lo cual les voy a, en 3 minutos, resumir el proceso de desarrollo de Corea desde 1960, cuando empieza la reconstrucción del país a través de procesos y de políticas muy fuertes de industrialización, de desarrollo e industrialización hacia la exportación, hasta llegar a un desarrollo tecnológico, científico y hoy ciberespacial, que la llevan a ubicarse en la 10ª economía del mundo, ¿sí? Este desarrollo se hizo, por eso se habla del milagro coreano o el milagro del río Han, porque es uno de los desarrollos más sorprendentes en la historia del capitalismo, pasar de la década del 50 a ser uno de los países más pobres del mundo a ser, como decía, la 10ª economía del mundo en la actualidad. Todo este proceso, digamos, a partir del año 2000 es acompañado de políticas públicas hacia la promoción cultural. Y ahí el Estado coreano logra el desarrollo de una industria cultural que articula industrias creativas, por un lado, altamente competitivas, y por otro, todas las innovaciones que tienen que ver con la tecnología que está produciendo y se van a plasmar en las redes digitales globales. De allí surge esto que se conoce como la ola coreana o Hallyu, que es la expansión de la cultura coreana, de la cultura popular coreana, a través de lo que sí ya todos conocemos como los K-dramas, ¿sí? Que son estas series que se pueden ver en las plataformas, el K-pop, los grupos de música, el K-cine, ¿sí? Los realizadores coreanos tienen presencia en todos los festivales internacionales y han ganado muchos de ellos en varias ediciones. El K-beauty, que es la empresa de maquillajes y de productos de belleza que de alguna manera se desprenden de los K-drama y de toda esta propuesta cultural que viene a través de estos productos. Y más recientemente lo que vamos a analizar hoy nosotros es el K-food, ¿sí? Que son las propuestas gastronómicas coreanas en el mundo. Si bien nosotros lo vamos a trabajar desde el caso de Buenos Aires y una somera comparación con Barcelona, es un fenómeno que se está dando en todas las ciudades del mundo donde hay comunidades coreanas, ¿sí? Se está dando esta unión, digamos, de la propuesta cultural, de las políticas públicas de Corea que se realizan como políticas de soft power y las comunidades coreanas ya establecidas. Las tendencias, yo les decía algunas similitudes que podemos ver entre Buenos Aires y Barcelona. Por un lado tenemos una valoración positiva de la cultura coreana que va a circular a través de discursos y representaciones sobre esta ola coreana, ¿no? Por otro lado, la presencia de las grandes empresas coreanas que también va moldeando la imagen que se tiene de Corea. Tenemos una demanda creciente sobre experiencias gastronómicas y prácticas culturales. Esto lo constatamos en los 2 escenarios, Buenos Aires y Barcelona. Esto también habilita una visibilidad y también legitimidad de los negocios coreanos que se encuentran fuera del barrio étnico, las zonas donde tienen mayor concentración, y lo que es más importante, interpela a nuevos públicos, ¿no? Jóvenes y sobre todo no asiáticos. Bueno, todo esto lleva a una estrategia económica que es mucho menos defensiva, como era la que vamos ahora a analizar, para estar más orientada justamente al mercado general. Y por último, la utilización de la identidad étnica coreana como recurso cultural, ¿no? A partir de lo cual entonces se logran inserciones dentro de las en los nuevos contextos que no se hubieran logrado sin ese elemento.
Argentina va a recibir población coreana desde la década del 60. En la década del 70 llegan grupos para establecerse en zonas rurales, pero estos emprendimientos no van a prosperar, por lo cual van a terminar instalándose en las grandes ciudades, y específicamente en Buenos Aires. Y ya entre el 85 y el 90 se firma un acta para recibir población coreana en calidad de inversores, y en ese periodo van a llegar al país más de 40.000 residentes coreanos. Imagínense, en un lapsus de 5 años, 40.000 residentes que se van a instalar en la ciudad de Buenos Aires. Junto a los que ya había, estamos hablando de un número más o menos de 45.000 coreanos viviendo en Argentina en aquella década. Números que van a fluctuar, porque la historia de Argentina y la historia, los procesos económicos tienen sus vueltas. Vamos a ver que en la crisis económica de 1989, se acuerdan de la llamada hiperinflación de Alfonsín, y lo mismo luego la crisis político-institucional y económica del 2001, muchos pobladores coreanos se van a ir de Argentina, al igual que muchos argentinos se fueron de Argentina, y vamos a contabilizar 15.000 coreanos, ¿sí? En el 2003. Fíjense, de 45.000 a 15.000, ¿no? En menos de 5 o 6 años se llega a menos de la mitad. Y luego, a partir del 2003, el país empieza como a recuperar una estabilidad y un rumbo de desarrollo e inclusión. Vamos a ver regresar muchas de las familias que se habían ido, van a volver al país, y desde entonces se va a estabilizar el número en 23.000 residentes, ¿sí? Lo interesante que quiero mostrar es en estas décadas, en estos 60 años de migración coreana, podemos decir que es una migración muy que es muy, ¿cómo es la palabra? Propensa a reemigrar, ¿no? Tanto en los momentos de crisis económicas como en los que no lo fueron, notamos una tendencia a la movilidad entre los distintos nodos de la diáspora y entre otros barrios coreanos, ¿no? Muchas familias coreanas que pasan algunos años en Los Ángeles o en Nueva York, o mismo en Canadá, vuelven. Ahora también se ha agregado México, Guatemala, España, como vamos a ver ahora en un rato, pero nunca pierden la pertenencia a Buenos Aires, ¿sí? Y su referencia, digamos, a parte de la familia que va quedando allí también. Y entonces vemos que por un lado, esa movilidad intensa que se caracteriza desde el principio, no se contradice con el establecimiento de un enclave étnico, ¿sí? Que se va a instalar en la ciudad de Buenos Aires. Se llama Pekun, que es el nombre en coreano, y el otro es Avellaneda, por la avenida Avellaneda, conocido como AVE. Estos enclaves étnicos tienen estructuras muy sofisticadas, porque allí se concentra más del 90% de la población coreana que vive en Argentina. Es decir, si estamos hablando de 23.000 residentes coreanos en Argentina, vamos a tener que por lo menos 21.000 o más están en la ciudad de Buenos Aires, y de ellos la gran mayoría en el barrio de Pekú. Y en el barrio de Pekú se concentra la residencia, digamos, los lugares donde viven, los lugares donde trabajan, tantos aquellos que trabajan en la industria textil, como vamos a ver ahora, como los que trabajan en negocios y servicios que alimentan toda esa intensa y fuerte vida asociativa. Acá yo les puse un mapa comparándolo con la población china que reside en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, para que vean justamente el nivel de concentración, ¿no? de la migración coreana. Ahí vemos en el mapa de los coreanos, las manchas rojas son los dos enclaves étnicos, el enclave que yo les decía Pekú y el de Avellaneda, y van a ver que la mayor parte del territorio de la población
de la Ciudad de Buenos Aires no hay población coreana, mientras que si ustedes ven el mapa de la población china, están en toda la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque daría para otra charla, pero bueno, se insertan en el área de alimentación, por lo tanto viven además arriba o al lado de donde están los restaurantes o los supermercados, por lo tanto fíjense el distinto patrón de asentamiento, ¿no? Y en el caso coreano se ve claramente el enclave étnico del que estamos hablando. Y acá, simplemente para que sea una idea, pueden ir mirando las fotos, pero tenemos justamente una lista, no exhaustiva, pero sí bastante detallada, de todo lo que uno puede encontrar en ese barrio étnico, ¿no? Tenemos iglesias, escuelas, servicios como panaderías, salones de belleza, peluquerías, dentistas, garajes, bueno, restaurantes, pescaderías, inmobiliarias, casas de computación, el golf shop, ¿no? Por supuesto, bueno, la Confederación Argentina de Taekwondo, remises, digo. Y lo interesante es que son servicios de coreanos para coreanos, ¿no? En estos lugares los menús, por ejemplo, de los restaurantes están en coreano, en general las personas que atienden hablan muy poco español, ¿sí? Está estructurado para coétnicos, digamos, ¿no? Lo mismo en las iglesias, el culto en general se da, en la mayoría de los casos se da en coreano y se respetan las culturas y los códigos de la cultura coreana más de tipo confuciano. Y este es el otro enclave, vieron que en el mapa habíamos visto los dos enclaves, dijimos el que está un poquito más arriba, que es el de Avellaneda, y el de abajo, que es el de Pecu, donde están estos negocios étnicos y las iglesias, y en el de Avellaneda, en cambio, es un enclave étnico porque siguen coincidiendo lo residencial y el trabajo intracomunitario y para afuera de la comunidad, pero está como organizado a partir del eje de la producción textil y del comercio minorista y mayorista. Todos esos que estamos viendo son negocios coreanos, y en la zona de Avellaneda, que en realidad es un enclave multiétnico, porque también allí conviven con población de la comunidad judía y población de la comunidad boliviana, que también de alguna manera dialogan en esa producción de lo textil. Por eso vemos que en Buenos Aires la economía étnica combina los dos modelos, ¿no? El de enclave étnico de estos emprendedores centrados en el rubro textil, producción y comercio mayorista y minorista, y los servicios étnicos, como les leía recién esa lista. Y por el otro lado aparecen también los emprendedores étnicos, ¿sí? Que son nuevos actores, vamos a ver que son en general segundas y tercera generación de coreanos en Argentina, dedicados ya a rubros como el de la alimentación y el gastronómico. Por eso decimos que conviven los dos modelos, ¿sí? Es decir, por un lado tenemos la persistencia del enclave étnico, ¿no? Donde la primera generación concibe la empresa, el negocio, como la vía de movilidad y sobre todo el alcance de un grado de autonomía, no solo económica, sino del tiempo libre, la recreación, todo lo que se desprende de esa autonomía. Pero sin embargo esa primera generación no quiere que los hijos sigan en el mercado textil y en el enclave étnico, ¿sí? Por eso hay una presión para que los hijos estudien y en muchos casos cuando terminan la universidad remigran, ¿sí? O se van a Estados Unidos o a Corea, algunos han venido acá a España, como vamos a ver ahora. Y eso es hablando de lo que tiene que ver con las primeras generaciones. Más recientemente, con las nuevas crisis económicas que vive Argentina, vemos muchos de estos hijos de esas primeras generaciones que empiezan a abandonar sus profesiones, es decir, son graduados universitarios, pero no van a trabajar de esas profesiones y van a volver, ¿sí?, al enclave étnico y a continuar con los negocios que ya habían abierto sus padres. ¿Por qué? Porque
como bien valoraban sus padres, les da más autonomía y rapidez en la liquidez de ingresos, ¿no? Y van a aparecer entonces dentro de ese grupo, digamos, de los hijos de las primeras generaciones, lo que llamamos los nuevos emprendedores, que son segundas y terceras generaciones, que van a aprovechar la demanda de productos étnicos fuera del enclave. Es decir, ese auge del Hallyu, de esta ola coreana que se instala en la sociedad argentina de una manera tan rápida, ¿no? A través de los K-dramas y K-pops fundamentalmente, va a empezar a generar una demanda en la sociedad local, argentina y de otras comunidades migrantes, que va a ser muy bien interpretada y captada por estas generaciones jóvenes de coreanos, ¿no? Entonces ellos van a empezar a establecer negocios, sobre todo gastronómicos y de venta de, como les decía, de K-beauty, ¿no? Y para que se den una idea, acá tenemos un mapa que es muy actual, está hecho en el mes de noviembre, es decir, este mes pasado, donde vemos las manchas de los dos enclaves étnicos, siguen concentrando la mayor cantidad de los restaurantes y cafeterías coreanas, pero fíjense que ya empiezan a aparecer fuera de lo que son los enclaves étnicos, ¿sí? Tenemos en el barrio de el centro, microcentro Recoleta, en el barrio de Palermo, que ya es en sí un polo gastronómico desde ya hace varios años, y la parte más arriba de la ciudad de Buenos Aires, en la zona norte, vemos el barrio chino, donde allí ya hay instalados cinco restaurantes coreanos. Bueno, esto justamente lo que les decía son estos nuevos emprendedores de segundas y terceras generaciones, como les digo, algunos con título universitario, otros que no, pero que empiezan entonces a capitalizar esa presencia de la cultura coreana y la reinvierten, para decirlo de alguna manera, en estas propuestas gastronómicas. Para que se den una idea, en el 2017 había solo un restaurante fuera de los dos enclaves étnicos. Es decir, si hubiéramos puesto un mapa del 2017, toda la ciudad de Buenos Aires hubiera estado sin ninguna marca, sin ningún puntito, y ahora, fíjense, tenemos más de 20 restaurantes por fuera del enclave étnico. Estos son algunas como fotos de los nuevos restaurantes, por supuesto, con una estética mucho más trabajada, asociada no solo a la movilidad y al dinamismo que tiene Corea actual, sino también a los líderes de estos grupos del K-pop y etcétera, ¿no? En el caso de España, vemos, bueno, por un lado hay que decir que la migración es mucho más reciente, si bien las relaciones diplomáticas datan de 1950, recién en 1970 que se establecen las embajadas de ambos países y allí va a empezar la migración. Los primeros coreanos que llegan a España van a ser remigrantes desde Alemania. Alemania había recibido migración coreana ya en la década del 60, y muchos de ellos van a desplazarse para España en la década del 70, algunos maestros de taekwondo, que a partir de ahí van a ser como mini cadenas migratorias y van a empezar a traer como más personal relacionado con esta actividad deportiva. También vamos a ver la instalación de algunas fábricas pesqueras en Canarias, y ahí se va a dar una suerte de enclave étnico, pero que ha disminuido muy pronto. Y finalmente, ya en la década del 90, va a recibir a España personal de las empresas coreanas, tanto ejecutivos como empleados. Empiezan a llegar muchos estudiantes. Corea firma con España varios acuerdos de intercambio, por lo cual España se convierte en un objetivo muy preciado para los estudiantes coreanos, y muchos de ellos, luego de terminar los estudios, se quedan en España. Y también va a haber remigrantes coreanos que vienen desde Argentina y algunos desde China, ¿sí?
Ese grupo es como lo que conformaría como la migración más tradicional de coreanos en España. Recientemente, en el 2010, va a llegar un grupo muy interesante que responden a un perfil de clase media en Corea, pero que son los que han sufrido la crisis del 2008, que ya no les es fácil, a pesar de tener títulos universitarios y pertenecer a una clase media, encontrar trabajos para mantener esa posición social. Por lo tanto, empiezan a buscar nuevos destinos migratorios, y ahí es algo interesante porque España es vista en Corea, hay bastante escrito sobre esto, como un país que brinda calidad de vida, que brinda la posibilidad de un trabajo de calidad, pero además de un bienestar, ¿sí? Por eso la población coreana que va a llegar en estos últimos tiempos a España tiene un perfil muy característico. De los 6.000 más o menos, bueno, acá las cifras no están claras, según Corea, viven en España 2.500 coreanos, pero según la investigación que realizó Eugene, se trata más o menos, o hay una presencia de 6.000, 7.000. Hay que revisar estos números, la diferencia puede que se deba a que en Corea están registrados los que realmente migran desde Corea a España, pero como ya vimos es una migración, es una diáspora con una intensidad remigratoria importante. Por lo tanto, así como llegaron los de Alemania, así como llegan los coreanos de Argentina, los coreanos de China, también pueden llegar de Francia. En Francia hay más de 20.000 coreanos también, es decir, hay ahí que trabajar un poco más los números. Lo que sí es cierto es que en Cataluña y en Barcelona, porque más del 95% están instalados en la ciudad de Barcelona, residen aproximadamente 1.200 coreanos. Si bien no es un número importante, como veremos, sí tiene características interesantes para analizar y para poder contraponer con el caso de Buenos Aires. Sí, es una migración mucho más diversa que la que encontramos en Argentina. Nosotros vimos en Argentina el 90% de la población coreana se dedica al negocio textil, y acá en Barcelona vemos que desde los inicios hubo una dispersión importante, ¿no? Tenemos el área del taekwondo y el deporte, tenemos, como ya dije, los mundos de las empresas coreanas que luego se quedan, vimos los estudiantes y estos remigrantes y nuevos, como ya mencioné antes, productos de la última crisis económica que vive Corea. Y entonces, lo interesante acá es que esta última, digamos, acá en España tendríamos entonces ese perfil más tradicional, ¿sí?, que serían los hijos de los maestros de taekwondo y de esos primeros, y esta nueva migración de esta clase media en busca de otros horizontes que les mencionaba recién. Y acá es donde entonces encontramos, bueno, acá hay la mayoría de los coreanos en Barcelona que se dedican a las propuestas gastronómicas están en la zona del Eicham. Sí, ahí está. Bueno, y acá sí podemos ver, para la cantidad de residentes coreanos que hay en la ciudad, hay una sobrepoblación de restaurantes, ¿sí? Porque estamos hablando en Buenos Aires, en una ciudad donde tenemos más de 20.000 residentes coreanos, hay unos 100 restaurantes, y en la ciudad de Barcelona, donde hay 1.200, tenemos más de 25 restaurantes. O sea, vemos que hay una sobrepoblación, y esto tiene que ver con una sobredimensión de los restaurantes coreanos, porque tiene que ver con esto que decíamos recién, esta última migración que viene de Corea a partir del 2010, se dedican fundamentalmente a estos emprendimientos, ¿no? Ya hay una asociación de restaurantes coreanos de Barcelona, además de la asociación de jóvenes, la asociación de residentes, etc. Y entonces Barcelona es interesante compararlo con Buenos Aires, primero porque es una migración más nueva, pero
que vamos a ver en el último perfil de los migrantes tienen muchas similitudes con los de las segundas y terceras generaciones de Argentina. Llegan a una Europa con marcos normativos bastante más formales que los que se encuentran en Argentina, ¿no? De hecho, hay distintas visas por las cuales los coreanos pueden entrar a España. Y como ya dije, hay mayor diversidad, ¿no?, de actividades en las que se inserta. No hay un enclave, un nicho étnico, ¿no? Y otra cosa interesante es que justamente no hay un enclave étnico, ¿sí?, pero sin embargo hay un grado de organización y de conectividad entre los coreanos que viven en Barcelona que se da a partir de estas asociaciones que recién mencionaba y redes sociales, ¿no? Por lo tanto, acá algunas comparaciones que me parecen interesantes, ¿no?, de los emprendedores del Hallyu en Argentina y la nueva migración en Barcelona. Ambos se van a dedicar a la red de gastronomía y servicios culturales. En España tenemos más fuerte también los servicios turísticos. En el caso de Buenos Aires se trata de segundas y terceras generaciones, que ya tienen bajo nivel educativo, pongo porque terminan el secundario, ya muchos de ellos no van a la universidad, porque consiguen un alto nivel económico en los negocios, ya hay pocos graduados universitarios, entonces cada vez más la población joven de segunda y tercera generación sigue manteniendo los negocios textiles de sus padres. Mientras que en el caso de la migración en España, vemos que es una migración con un perfil sociocultural más alto que la que está teniendo hoy la población coreana en la Argentina. De hecho, 1 de cada 4 miembros del colectivo coreano de Barcelona son estudiantes, esto lo relevó Lee en su tesis. Y algo interesante que ella menciona, que es algo que ya comenté, que dice: muchos de la nueva inmigración coreana de Cataluña se llaman a sí mismos refugiados socioculturales, ¿sí?, porque son estos que están huyendo de aquella crisis del 2008 y de un modelo de inclusión ya agotado en Corea, y no se resignan a perder, digamos, su calidad de vida cual clase media, ¿sí? Por lo tanto, bueno, las dinámicas de esa economía étnica, sea enclave o sea emprendedor, representa un modelo de movilidad social, pero también reproducen las desigualdades estructurales de la sociedad en la que se insertan y lo que también es significativo de las propias internas del grupo, ¿no? En ambos contextos, tanto en Barcelona como en Buenos Aires, las trayectorias empresariales y laborales de los migrantes evidencian que el acceso diferencial al capital económico, social y cultural se traduce en posiciones desiguales dentro de la estructura social. Y eso se ve en las dos ciudades, en los recorridos de las familias en las dos ciudades. Y entonces el mercado, ¿sí?, la intervención del Estado o la no intervención del Estado y las políticas de Corea hacia la diáspora, es decir, esa tríada, ¿no?, digamos, mercado, de sociedad civil, intervención del Estado y las políticas de Corea hacia la diáspora, van a beneficiar diferencialmente a las comunidades migrantes, ¿sí? Es decir, sean jóvenes, sea que tengan mayor capital educativo, mayor capital social, si han mantenido los vínculos con Corea o no, si han cultivado desde antes, ¿no?, los intercambios, por ejemplo, comerciales, etcétera, digamos, se van a encontrar en posiciones diferentes para capitalizar la valorización cultural que se da actualmente con la cultura coreana en nuestros países. Y acá, para verlo en imágenes, ¿no?, las primeras 2 fotos son 2 restaurantes clásicos, típicos, digamos, típicos del enclave étnico de Flores. Fíjense, la puerta marrón nadie diría que es un restaurante, ¿no? Digo, y fíjense, los otros 2 son restaurantes que responden a esta nueva, nueva propuesta gastronómica de las segundas y terceras generaciones, ya bueno, no se ve, pero en las fotos anteriores, el que tiene cartel, igual el cartel está en coreano, o sea que si uno no lee coreano no sabe que es un restaurante.
En cambio, fíjense, ya los nuevos, los de las segundas y terceras generaciones, ya buscan una estética, los menús ya están traducidos en español, muy parecido a lo que vemos en Barcelona también, ¿no? Entonces, la primera generación tuvo un éxito económico importante, que no se reflejó necesariamente en la vida sociocultural, porque fuera de las redes étnicas no tienen vida cultural, social ni política. En cambio, las segundas generaciones, ahí en Argentina es diferente porque tienen 60 años, ya tenemos muchas segundas generaciones, en el principio tenían un alto nivel educativo y esas poblaciones, bueno, reemigraron o salieron del enclave. En cambio, las generaciones nuevas, post-2001, son las que yo les decía, tienen un bajo nivel educativo y continúan con los negocios de los padres en el enclave, ¿sí? A diferencia de Barcelona, que el grupo de la nueva migración coreana hacia Barcelona, estos refugiados socioculturales de los que nos hablaba Lee, van a migrar directamente y van a instalar directamente estos negocios, también por supuesto capitalizando un poco la idea de lo positivo que trae la imagen de Corea a través del Hallyu, esta nueva ola coreana. Para cerrar con algunas reflexiones finales, diremos que ambos casos muestran comunidades dinámicas que combinan la fuerza y la energía de lo colectivo con los itinerarios individuales más o menos audaces, dos comunidades que preservan el eje identitario y que a partir de ahí como que retoman las oportunidades que brindan hoy las ciudades globales. Estos procesos combinan desigualdades que se dan a nivel local, nacional y transnacional, lo voy a decir muy rápido porque ya tengo que ir terminando, pero bueno, local tiene que ver sobre todo con la vida más concreta, con lo administrativo, con el acceso a zonas, ¿no? Por ejemplo, para instalar los negocios, las fábricas, o ¿no? digamos, las redes de prestigio de las cuales participan o no, las tendencias estéticas, digamos, todo lo que tiene que ver más con una micro realidad. A nivel nacional podemos, bueno, hablar de los marcos legales, las políticas migratorias, de empleo, de los discursos, ¿no? sobre la diversidad, cuando hay más o menos discriminación y xenofobia, y cómo eso impacta en la consolidación de los enclaves étnicos y de las estrategias de los grupos para vivir las ciudades, y finalmente lo transnacional, que también, ¿no? la circulación y distribución desigual de capitales a nivel transnacional, por supuesto, impacta en las comunidades de nuestros países, y lo vemos, por ejemplo, en esto que les decía, ¿no? ¿Cómo se capitaliza la ola coreana, el Hallyu, todo lo que trae, ¿no? esta nueva impronta cultural de Corea a través del soft power en los países del mundo desde estas comunidades. Entonces, bueno, como las tendencias del emprendimiento étnico, podemos afirmar que por un lado hay una continuidad del enclave étnico, ¿no? Hay economías basadas en esa densidad comunitaria, apoyada en redes de confianza, en empleo intraétnico, ¿no? en todo lo que es el crédito informal, los circuitos de información, todo lo que potencia ahí ese enclave, y una fuerte territorialidad, que quiere decir concentración geográfica, como vimos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado tenemos estos emprendimientos gastronómicos como nuevas plataformas, ¿no? de nuevas formas de inserción. Como decía recién, hay un aprovechamiento del imaginario positivo que trae la ola coreana. Lo coreano se asocia a modernidad, creatividad, dinamismo, lo cual también permite incluirlo en circuitos turísticos, en circuitos culturales de las ciudades globales. Y tanto en Buenos Aires como en Barcelona vemos, y los invito a ir a estos restaurantes, se vende más que una comida coreana, ¿no? Se vende una experiencia coreana, ¿no? Y es como se vende mucho más que un plato de comida. Por lo tanto, podemos hablar o podemos cuestionarnos a ver si estamos frente a un nuevo paradigma dentro de lo que serían estas comunidades coreanas de la diáspora.
¿no? Con perfiles biculturales, vinculados a tendencias globales urbanas y al mismo tiempo con esta facilidad para anclarse en ciertos territorios sin perder la circulación. Y ahora sí, entonces, para terminar, creo que conviven, que esto es muy interesante porque dentro de una misma diáspora conviven estos modelos de empresariado étnico, ¿no? Y estos modelos, que ya vimos a lo largo de la presentación, van a articular o van a poner en tensión todo el tiempo las distintas variables, ¿no? Las trayectorias individuales y familiares, las estructuras del mercado local y los procesos transnacionales. Son estructuras que distribuyen, como ya dijimos, el acceso a recursos materiales y simbólicos de manera desigual, y lo interesante es que se ve claramente el dinamismo, ¿no? No son estáticos y van a cambiar de acuerdo a las coyunturas de las políticas migratorias, de las presencias culturales o de las políticas de los estados nacionales, en el caso de Corea, en Buenos Aires o en España. Finalmente, en Buenos Aires, la trayectoria de inserción en el sector textil respondió también a un momento en el que había un marco de informalidad laboral y una estigmatización social, ¿sí?, sobre la población coreana que limitaba otras alternativas, ¿sí? Por lo tanto, ahí el enclave étnico y el nicho económico fue un poco alternativo a condiciones muy desfavorables que se encontraban, ¿sí? No así los emprendimientos nuevos gastronómicos del Hallyu, que al revés tienen, al contrario, ¿no?, gozan de una imagen positiva y tienen, bueno, todos los elementos que ya vemos. Por eso, para terminar, me gustaría una reflexión, ¿no?, porque estas trayectorias, finalmente, ¿no?, la del enclave y la de los modelos emprendedores, coexisten, conviven, se entrelazan, potencian, ¿sí?, y de alguna manera conviven también con los viejos estigmas y prejuicios persistentes, ¿no? Entonces digo, la pregunta acá también para poner como en otro eje la lectura es si estas folclorizaciones, estas mercantilizaciones de las culturas van a impactar positivamente o no dentro de las poblaciones, ¿sí?, que encarnan esos procesos, ¿no? Es decir, aunque estas representaciones, me atrevería a decir que sí, que aunque estas representaciones materializadas en esas propuestas gastronómicas folclorizan y mercantilizan a la cultura coreana y por lo tanto a los coreanos, de todas formas genera efectos positivos tanto para los migrantes, porque ahí hay un orgullo de la identidad y hay como se establece otro diálogo, ¿no?, con los no coreanos, y por otra parte para la sociedad local, para quienes viven en Buenos Aires o en Barcelona, que también permite como complejizar, ¿no?, las concepciones de la diversidad tan fundamental en nuestras sociedades democráticas en cuestión. Gracias. Muy bien.